Bueno, vamos a empezar entonces repasando un poquito lo que vimos en la clase anterior para entrar en clima, ¿no es cierto? Habíamos empezado a hablar de administración, al final no avanzamos demasiado, vimos un poco de historia y vimos un poco qué era la administración y empezamos con qué es la organización. Vamos a recordar un poquito entonces qué era la administración, ¿sí? Decíamos hacer que las cosas se hagan por intermedio de otros, ¿sí? O a través de otros. Claro, porque uno de los recursos incluso fundamentales de la administración son los recursos humanos. Y yo es lo que más administro dentro de la organización junto con todos los otros recursos. Entonces, una de las cosas es el arte, porque es un arte, ¿no es cierto? Lograr que los demás también lo hagan, ¿sí? No solamente aquel que es el líder o aquel que tiene la idea de la administración, que dijimos en sí, no es una cosa tangible tampoco la administración, sino que era un proceso de crear, diseñar, mantener un ambiente. O sea, uno piensa en la administración y piensa en ¿qué? Automáticamente en los recursos materiales. Y en realidad la administración es algo inmaterial, es la forma en cómo nosotros gestionamos, en cómo llevamos adelante procesos justamente con y a través de otros, ¿no es cierto? Que eso era lo fundamental. Muy bien, también habíamos dicho varias cositas que va muy rápido. Actividad, no una persona, que es lo que dije recién. Requiere del uso de ciertos conocimientos y actitudes prácticas. La habilidad técnica es importante para cumplir con un trabajo asignado. La administración es intangible. Y no necesariamente son los propietarios, que uno siempre asocia con qué, quienes administran una organización. Los dueños, no siempre los dueños la administran. De hecho, en las sociedades anónimas, los accionistas, que serían los dueños, son muchas veces, miren, no tienen la menor idea de cómo se administra la organización, sino que esa administración es gestionada por otros en forma de delegación, ¿sí? Por eso también decíamos, la administración tiene, ¿qué cosa? Una serie de principios por los que se rige, que vienen de allá de los primeros pensadores de la administración, que hablaban de administración como unidad de mando, como trabajo en equipo, cómo manejar la administración a través del liderazgo. Es decir, toda una serie de principios que vimos en la clase pasada, y no quiero detenerme porque tenemos poquito tiempo, pero vamos a volver con el tiempo, no se preocupen. Hablamos también de organización como qué cosa. Una entidad social compuesta por dos o más individuos. Fíjense que independientemente del fin que tenga la organización, siempre hablamos de una entidad social. El fin que persiga es otra cosa, pero siempre va a ser social, ¿sí? Y también es un sistema de interrelaciones compuesto por diversos recursos o factores que tiene que ver con ¿qué? Factores que son humanos, materiales, económicos, tecnológicos. Incluso depende de la organización, muchas veces se integra como subsistema. Vamos a ver hoy también que la organización es un sistema y vamos a ver eso también de qué se trata. Pero también se compone, no solo es un sistema en sí, sino que tiene subsistemas que se constituyen para poder aprovechar esos recursos y lograr ese fin, ¿sí? Muy bien, habíamos visto que había dos tipos de organización que podían ser formales e informales. Formales eran cuando tenía más una estructura, un ordenamiento, estaba regulada, es decir, tiene metas, tecnología, estructuras, políticas. Y era informal cuando era un grupo de personas que se juntaban más con un objetivo común, pero en forma eventual y no permanecía en el tiempo. Lo que pasa es que vamos a ver que toda organización tiene las dos partes. Si bien la organización podemos decir que es formal porque está constituida legalmente, porque tiene un instrumento público que la legaliza, también dentro de la organización vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar estructuras informales que se da por las relaciones que se generan entre los distintos recursos humanos. Entonces vamos a tener la organización formalizada o formal, pero dentro de la misma también vamos a ver que los movimientos que se generan pueden ser informales. ¿Qué tipos de organización había? Teníamos organismos públicos, administración central, organismos autárquicos y descentralizados y empresas del Estado, todos aquellos cuya titularidad o administración está en manos de ¿quién? Básicamente de
el Estado, ¿no es cierto? También teníamos organizaciones sin fines de lucro, como organismos no gubernamentales, mutuales cooperativas, asociaciones profesionales, obras sociales, y por último las que son con fines de lucro, que vamos a decir que son las empresas. Nosotros, con ustedes, por el tipo de carrera que tienen, vamos a ver más y vamos a centralizarlo en las organizaciones sin fines de lucro. Ojo, no quiere decir que por ello muchas veces todo lo que gestiona administración cultural no constituya también a través de la empresa. De hecho, exacto, pero estamos en esta parte acá, ¿sí? Que en general las empresas del Estado, si bien tienen ganancia o no, buscan ganancia o no. ¿El fin cuál es? Hay empresas que son totalmente del Estado y hay empresas que son con participación estatal mayoritaria, podríamos decir, ¿no es cierto? Básicamente, la organización de la empresa del Estado, ¿por qué se constituye como una empresa? Para utilizar determinados mecanismos que tienen que ver con el gerenciamiento, ¿sí? No a través de la ley de administración, digamos, común de la administración pública, sino para tener un ordenamiento diferente, pero el fin, en definitiva, el ser del Estado es el mismo. ¿Y cuál es la diferencia entre el fin de los organismos públicos, las organizaciones sin fines de lucro y las empresas? ¿Cuál es la diferencia básica? Sí, pero eso se llama ¿cómo? Los fines, los objetivos que tienen esas organizaciones. Nosotros lo primero que hablamos es de los objetivos. Toda organización es un conjunto o entidad social, que es la columna acá en el medio, ¿sí? ¿No es cierto?, que busca un fin determinado. Ese fin se va a dar a través del cumplimiento de objetivos. Ahora, cuando nosotros hablamos de objetivos, ¿hablamos de qué? Maximización de resultados o obtención de ese lucro, las empresas, y optimización de los recursos sin fines de lucro. ¿Y qué diferencia hay entre esto y esto? Maximización de resultados y optimización de recursos. Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Optimización de recursos también es económico. Económicos son las dos cosas. La visión, o acá, maximización de resultados, hablamos de ganar dinero por obtener un excedente sobre lo que me cuesta realizar la actividad. Mientras que cuando tengo optimización de recursos, ¿de qué hablo? De equilibrio entre gastos e ingresos para cubrir la actividad nada más. ¿Sí? ¿Qué son los costos de una actividad? El sacrificio económico que se hace para poder lograrlo, ¿no es cierto? Lograr una actividad, un producto, un objetivo. Si yo, el excedente por sobre los costos, ¿no es cierto? Que se llama ganancia-utilidad. Entonces, en la primera, las empresas buscan obtener una ganancia que es ese excedente sobre lo que les cuesta realizar la actividad. Mientras que en la optimización de recursos lo que se trata es de aprovechar al máximo los recursos, pero no para obtener un excedente, para brindar un mejor servicio, ¿sí? O para producir un mejor bien. ¿Está bien clara la diferencia entonces? Entonces, esos fines que van a llevar a esos objetivos de producción en base a lo que espera cada una, es en lo que van a diferir también. Mientras hablamos de maximización de resultados de las empresas, hablamos de producción de bienes y también producción de servicios. Ahora, esta producción de bienes, ¿qué va a tener? ¿Qué diferencia va a tener? Porque ambos van a producir bienes, tanto las empresas como las organizaciones civiles. ¿La primera son bienes gananciales o bienes...? No, eso es matrimonio. No, bienes gananciales. No. Que estos bienes no van a tener un precio social, van a tener un precio de venta con el objeto de generar ingresos a la empresa. Y si hablamos de organizaciones sin fines de lucro, estos bienes, ¿qué van a tener? Va a tener un precio social, ¿no es cierto?, que va a llegar para tratar de llegar a toda la máxima cantidad de gente posible o al público en general. Mientras que si hablamos de la empresa, por lo general,
elige para quién va a producir, ¿no es cierto? Y a ese mercado nada más se dirige. En uno, el objetivo de producir bienes es restringido y en el otro es amplio. Trata de llegar a todo. ¿Sí? Y si hablamos de producción de servicios, y bueno, ahí sí podemos diferenciarlos claramente porque tenemos comerciales, comunitarios, financieros, profesionales, y ahí ya la orientación va a ser la diferencia. No solamente personal, recursos, en general, todo. Materiales, inmateriales, recursos humanos, tecnológicos, todos los recursos. Los recursos son todos. Lo que se trata es de optimizar esos recursos para brindar un servicio o un bien, pero, dijimos, cubriendo el costo, no el menor costo, cubriendo ese costo y que llegue a todo el mundo, por supuesto, ¿no es cierto? Mientras que el otro trata de obtener ganancia, por lo tanto, como los recursos son escasos, yo doy economía, se verán, entonces básicamente uno se dirige a un público en general, a un mercado en general. ¿No? Claro, en uno es más amplio la producción de bienes y servicios y en el otro es restringido. ¿Tá? Pero ¿qué es la visión? Si hablamos de visión fundacional, ¿qué es la visión? Es algo que nosotros queremos lograr y que proyectamos. Por lo general la visión es amplia, es utópica, casi se podría decir, ¿no es cierto? Algo que yo quiero lograr a largo plazo, ¿sí? ¿Qué podría ser, por ejemplo, si hablamos de ustedes en el ámbito cultural? La visión tiene que ser amplia, tiene que ser ambiciosa, esa es la palabra. Hablábamos de la ruina de Loreto, te escuchaba hablar acá. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Y digamos que para cualquier proyecto de esa naturaleza tendríamos que gestionar ¿qué cosa? Primero que nada una visión, tener una visión. ¿Qué es la visión? Lo que queremos, ¿qué queremos hacer? Porque si nosotros no sabemos lo que queremos hacer, y pasa en muchas organizaciones, que no solamente la gente que trabaja los recursos humanos, sino que los dueños muchas veces no saben qué quieren. Saben que quieren ganar dinero, ese objetivo es de máxima, ¿no es cierto? Pero lo que pasa que desde el Estado es una visión más amplia, desde la parte privada es una visión restringida individual, porque la persona que lo va a explotar, aunque sea una gestión cultural, quiere obtener dinero, quiere obtener excedentes sobre ese costo de la inversión. ¿A todos quiénes? El pueblo de Misiones, la ciudad de Posada, el Mercosur. O sea, la visión tiene que plantearse algo ambicioso. Yo quiero llegar, por ejemplo, a todo el país, ¿sí? A través, como, ¿cuántos? Yo leía, creo que hay 2 IMAX en el país, o 3, algo así, no sé. Bueno, ¿qué política podemos implementar o proyecto a partir de nuestra visión de llegar a todo el nordeste con el IMAX? Eso es ambicioso. Ahora, tendré que plantearme luego objetivos que me vayan acercando. Recuerden que la visión también es de largo plazo. Tendré que plantearme objetivos de corto y mediano plazo que me vayan acercando a esa visión. Porque si no se queda ahí y también pasa a ser un delirio ya nomás, ¿no? Pero básicamente de eso se trata. ¿Ustedes saben cuál era la visión de Bill Gates? ¿Y por qué se llegó a retirar? Una PC en cada hogar de los Estados Unidos. Imagínense lo que es. Y cuando llegó a su objetivo se retiró. Hay que hacer una reingeniería y volver a generarse nueva visión, ¿sí? Pero básicamente uno se tiene que plantear esa visión y tiene que venir desde arriba de la organización. Eso sí tiene que venir de los dueños, de los administradores, del Estado, ¿sí? Tiene que ser una política pública, que sea una política de Estado, quizás después, ¿sí? Pero básicamente tiene que ser planteada y plasmada, porque muchas veces se habla, pero no tenemos idea hacia dónde vamos. ¿Sí? Pero no creas, las organizaciones tienen mucho ese problema. Y la pobreza cero es una visión, exactamente. Después, cómo se implementen los objetivos, veremos si anda o no anda. Pero para eso, ¿qué tenemos? Para eso tenemos que seguir los distintos pasos de la administración que vamos a ver en la próxima clase. Planificar,
organizar, coordinar, dirigir, también, y bueno, parte de la planificación es vender el proyecto, ¿sí? ¿Ustedes no tienen materia de proyectos, evaluación de proyectos o proyectos? Y bueno, ahí tienen entonces para trabajar con esto y para trabajar con los pequeños objetivos que le van a llegar a cumplir la misión, ¿sí? Por ejemplo, fíjense una visión, en el 2018 liderar procesos de cambio en la gestión cultural ciudadana e incidir en los procesos de recuperación de la memoria histórica de la ciudad. Esa sería una visión de corto plazo, porque hablamos del 2018, o empezamos en el 2018 y trabajaremos hacia adelante, ¿sí? Pero esa es una visión. Fíjense qué amplia. Gestión cultural ciudadana, incidir en los procesos de recuperación de la memoria histórica de la ciudad. Hablamos de la ciudadanía, de llegar a todos los habitantes o a la mayoría de ellos. La visión es eso, ¿sí? Tratar de mirar nuestro futuro, mirar hacia adelante y trabajar en pos de ese futuro. Pero no es claro, no es fácil poder sentarse y generar una estrategia que nos permita alcanzar esa visión. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trazarme objetivos que me permitan alcanzar esa visión. Esos objetivos van a llevar a ¿qué cosa? A cursos de acción, es decir, el hacer cosas que me permitan, una escalera que me permita subir hacia la visión. Y eso va a generar un proceso de gestión. Es decir, yo me voy a generar la visión, voy a hacer objetivos que me permitan alcanzarla. Esos objetivos van a ser cursos de acción, no me quedo pensando nada más, tengo que ejecutarlo, ¿no? Y esos cursos de acción van a destapar o van a largar un proceso de gestión para poder alcanzarla. Los objetivos tienen que ir haciendo de escalones de esa escalera que me van a llevar a la visión. Tengo objetivos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. El de largo plazo va a ser la visión. Pero después tengo el día a día que trabajar y tengo que trabajar en el mediano plazo también. Entonces, hay que trazarse distintos objetivos. ¿Y qué son los objetivos? Ay, vamos dando vueltas a las palabras, pero fíjense cuántas palabras uno usa y después no sabe definirlas, ¿no? ¿Qué son los objetivos? Metas que deseamos conseguir, ¿sí? Un objetivo describe la situación a futuro a la que se quiere llevar la institución. Deben ser enunciados para que vayan más allá de una lista de buenas acciones y presenten de forma específica el cómo, dónde, cuándo y quién de nuestras acciones. Es decir, los objetivos van a ser el inicio de un plan de acción, justamente como decía, y con eso empezamos con la administración a planificar, que es nuestra primera tarea dentro de la administración. El plan de acción. ¿Cómo voy a hacer para alcanzar esa visión? Muy bien. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Fortalecer y ampliar las relaciones de cooperación interinstitucional, cultural, provincial e internacional. Ese podría ser un plan de acción. Incidir en la estructuración e implementación de políticas públicas, culturales y nacionales. Implementar, fíjense que son todas acciones que vamos a llevar adelante. Un sistema integrado de gestión cultural que asegure el desarrollo de los actores culturales nacionales. Es decir, tengo que empezar a andar, a realizar acciones que me vayan acercando a esa visión. En los objetivos no. Los objetivos son los que van a formular el plan. El cómo va a ir después en los programas y en los proyectos, ¿sí? Esto es lo que va a generar un plan. El plan a su vez va a tener programas y proyectos. Esos programas y proyectos van a ser el cómo, el cuándo, ¿sí? Yo voy a ir acotando los objetivos. Porque las metas, lo que van a hacer, ¿qué van a hacer las metas con los objetivos? Los van a cuantificar espacial y temporalmente. Exacto, sí, porque yo puedo decir, quiero fortalecer y ampliar las relaciones. ¿Cuándo? Dentro del año 2017. Porque si yo no le doy un tiempo y un espacio, sigue siendo nuevamente una expresión de deseo. Entonces, con un programa que me diga cómo lo voy a fortalecer, ya estoy empezando a
ponerle metas que me hagan ver la situación. Porque hasta acá son una expresión de deseo, todavía o no. Pero yo cuando digo, bueno, el programa que voy a hacer, que tengo que cumplirlo con un encuentro quincenal y para fin de año tengo que tener hecho tal cosa. Eso es algo cierto. Ya estoy teniendo fechas, ya estoy teniendo acciones que voy a desarrollar. ¿Sí? Ya paso del deseo a la acción. Por eso hablamos de plan de acción. Entonces, ¿cómo tienen que ser los objetivos? Esos logros que se quieren alcanzar con la ejecución de actividades que integran el proyecto deben ser claros. Es decir, yo no me quedo con los objetivos, los tengo que formular, los tengo que escribir. ¿Sí? Claro, lenguaje comprensible y preciso, fácilmente identificable. Precisos, factible de alcanzar con los recursos disponibles, la estrategia adoptada y los plazos previstos. Pertinente, relación lógica con la situación que se pretende resolver. Ustedes tienen cada año un plan de acción que van a ejecutar en el Parque del Conocimiento, pero hay algo más general todavía que abarca todo el parque, que lo tienen, que es un plan económico-financiero que se aprueba todos los años en la Cámara. ¿No tienen un presupuesto? Presupuesto es un plan de acción económico-financiero. Y en cada ministerio hay un presupuesto. Claro. Cada dirección hay un presupuesto. Que se pone el énfasis en las partidas presupuestarias, justamente aquello en donde nosotros queremos desarrollar más acción, o los objetivos en donde se quiere. Gustavo, no, esto es clase, Gustavo. El PEI arriba en el primer piso, creo. ¿Qué pasa? Claro. ¿Viste? Lo que pasa es que hoy tenemos PEI, no siempre nos conocemos todos, entonces él le vio a Olga seguro y se entró. Bueno. No, yo me di cuenta así, él que estaba buscando para sentarse. Bueno, está entonces administración, que es lo primero que vamos a hacer. Generar la visión, en base a la visión, los objetivos. Sabemos qué son los objetivos. Entonces, ¿qué podemos decir de la administración cultural? La administración de los recursos de una organización cultural, ¿qué es? Tiene el objetivo de ofrecer un producto o servicio que llegue al mayor número de público consumidores, procurándole la máxima satisfacción. Eso sería administración cultural, que viene de algún tipo de organización, que puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. ¿Sí? En ambos casos, al margen de que el fin sea diferente, lo que trata de hacer es ofrecer, fíjense, un producto o servicio, bien o servicio, que llegue al mayor número de público o consumidores, procurándole la máxima satisfacción. Y es lo que busca toda organización. Lo que pasa que después, como ejecute y lo que busque al final de cada ejercicio, va a ser la diferencia. Muy bien, vamos a ver en detalle entonces. ¿Qué es la administración? Ya hablando del sector cultural. De todo lo que dijimos, es dirigir la economía de una persona o de una entidad cualquiera. Otra acepción del mismo diccionario, quizás más aplicable a gestión cultural, cuidar los intereses de una comunidad como hace un gobierno, un ayuntamiento, etc. Esto lo habré sacado de algo europeo porque habla de ayuntamiento, no de la intendencia. ¿Sí? Recursos financieros, tecnológicos, comerciales, materiales, escenografía, elementos museográficos, vestuario, instrumentos y materiales. Fíjense, los recursos tecnológicos, comerciales, materiales e inmateriales, ¿sí? Pero sobre todo también se trabaja mucho con recursos humanos, que son muchas veces los productos de esa gestión cultural, que son los artistas, técnicos y los colaboradores. Esa es una de las grandes diferencias que hay en la gestión cultural con respecto de el resto de las otras gestiones, que muchas veces el bien o servicio que se presta es una persona, ¿sí? No es
un bien común que se fabrica en una fábrica, sino es una persona, un artista o alguien que genera todo un movimiento que no es el mismo que las otras actividades. ¿Qué son las organizaciones culturales entonces? En función de su finalidad respecto al bien cultural se puede realizar la siguiente clasificación de organizaciones culturales. Tenemos, por ejemplo, si la finalidad de la organización es administrar la carrera de un creador, se podría hablar de una agencia de representación o management, ¿sí? De un representante o manager en el caso de una persona física. Es decir, muchas veces una organización es ¿quién? Es la persona que gestiona una carrera de un artista, que usa todos los medios que tiene para acompañar a ese artista en su producción. También se puede administrar aquello relacionado con la asignación de los recursos para realizar la producción de una coreografía, una grabación o musical. Las empresas especialistas en este tipo de negocios son las productoras, como una compañía de danza, una productora teatral, cinematográfica o de TV. Siempre es música, teatro, todo, pero la verdad Y se olvidan. No. Cualquiera de las producciones entonces también puede ser el tipo de actividad. O sea, puede ser una actividad con una persona, puede ser con producciones artísticas directamente, ¿no es cierto?, a través del armado de productoras. ¿Qué otro fin puede tener? Administrar también se podría referir a la distribución de los productos anteriores. O sea, no solamente a producir eso, sino a distribución, que es servicio. Por ejemplo, una cadena de tiendas o discos, una distribuidora de espectáculo que gestiona una o varias compañías de teatro, música, danza. Sería el caso de empresas distribuidoras, las discográficas famosas, ¿no es cierto? También puede ser el fin. Administrar podría implicar llevar a cabo la difusión de bienes o servicios, o sea, ya no producción, distribución, sino la difusión. Sería lo que hace un teatro mediante su programación o un cine con su cartelera, una biblioteca, un museo, un parque natural o una empresa de guías culturales. Es decir, son diversas las actividades o los fines que se puede perseguir a través de la gestión cultural. O también podría ser una combinación de todas las anteriores. Muchas veces las productoras, ¿no es cierto?, no solo se dedican a una rama del espectáculo, sino que también se encargan de la distribución, de la difusión y de todas las áreas. Es decir, puede ser desde una organización unipersonal hasta una organización compleja con recursos de todo tipo. ¿Tá? Eso sería una organización cultural según los fines que persiga. Bienes culturales. ¿Qué son los bienes culturales? Hablábamos de bienes y servicios. ¿Cuándo hablamos de bienes? Por ejemplo, un libro, un espectáculo, una exposición, un espacio natural, una película, un monumento, una canción. ¿Cuándo hablamos de servicios culturales? Una visita guiada a un museo, una adquisición de una entrada online, por teléfono, un cajero, el diseño de una exposición. ¿Cuáles son los objetivos? En general los objetivos varían en función de la naturaleza jurídica que tenga. Y acá fíjense que hablamos de los dos tipos de gestión, tanto pública como privada. En el sector privado el objetivo predominante será el principio de rentabilidad, lo que hablamos al comienzo. Aunque esto no siempre es así, puesto que a veces la forma parte de una estrategia más amplia en la que se mezclan otros factores. Por ejemplo, la estrategia sobre imagen de una entidad, empresas de ticketing o en sus inicios fundaciones de entidades financieras. Muchas veces las organizaciones con fines de lucro que alcanzan un volumen importante utilizan parte de lo que se llama hoy la responsabilidad social empresaria a través de fundaciones que crean que tienen algún tipo de gestión en lo cultural. Es decir, ¿sí? Servicios por ahí culturales importantes son maquillaje, vestuario, iluminación. Todo lo que hace la parte técnica, por eso decía parte técnica que acompaña a un espectáculo. Exactamente. Que son parte de los recursos que tiene esa gestión. Muy bien. Bueno. Hay casos mixtos, también, digamos, hay
Organizaciones que pueden buscar rentabilidad y a veces en alguna parte de la organización hacen tareas que no buscan rentabilidad. Es decir, dentro de las organizaciones culturales pueden tener mixtas. Pueden tener solas sin fines de lucro, solas que buscan rentabilidad o ambas. ¿Está? Muy bien. Y cuando hablamos de los consumidores, ¿quiénes son? Esto es parte de lo que dijimos en el concepto de administración cultural. Ciudadanos, espectadores, lectores, visitantes, telespectadores, aunque cabría diferenciar entre consumidor y cliente. El cliente de una organización o proyecto cultural puede ser no necesariamente un ciudadano, un político que utiliza la cultura como reclamo electoral, pero eso sería motivo de otro escrito, ¿sí? A veces se utiliza también como medio, ¿sí? Y la satisfacción de los consumidores que decíamos, que tiene que ver con el disfrute o la experiencia, objetivo de maximizar el disfrute que se busca a través de la organización. ¿Cómo pueden ser los objetivos de una organización? Y ahí es de lo que hablábamos de largo plazo, de corto plazo, y decíamos, los objetivos pueden ser estratégicos, que son aquellos que tienen que ver con la visión de la organización, que por lo general son de largo plazo, 1 a 5 años, son objetivos para alcanzar la misión o visión de una empresa, decisiones de nivel administrativo, y siempre se da a los niveles superiores de la organización, que pueden ser gerenciales o inclusive a niveles de directorio, por ejemplo. Táctico. De corto plazo, menores a 1 año, actividades para implementar las estrategias, decisiones de unidades estratégicas de negocio, concretos y específicos. Digamos que el parque de conocimiento, cuando se creó en su ley fundacional, debe tener contenida la visión por la que fue creado, ¿sí? Año a año se van haciendo objetivos tácticos para ir alcanzando a largo plazo esa visión. Pero luego también tenemos los objetivos operacionales que tienen que ver con el día a día. Actuales, operaciones diarias, objetivos específicos y concretos y decisiones de la supervisión, que son tareas por lo general objetivos de cumplimiento más estándar o rutinario y que tienen que ver con el normal funcionamiento corriente de la organización. Y por último, los de contingencia, que son aquellos planes a implementar ante eventos inesperados, lo que conocemos como el plan B, ¿sí? Implementados por alta administración, y son generales pero detallados. Es decir, dentro de los objetivos en la organización tenemos que saber diferenciar cuándo son estratégicos de largo plazo, tácticos, operacionales o de contingencia. ¿Está? ¿Cuáles son los elementos que tiene una organización? Tenemos variables que son estructurales, ¿sí? El desborde de gente, ya pasa a ser, claro, sí, sí. Ahí es donde tenés que tener la posibilidad de ver qué hacer en ese caso. Objetivo de contingencia, que no siempre son tenidos en cuenta, porque por lo general cuando nos superan las expectativas del objetivo, el plan B sale como improvisado, digamos. Que al generar un plan de acción completo, yo tendría que generar todos los objetivos que marcamos. El estratégico, el operativo, sí, el táctico y también el de contingencia. ¿O qué pasó con la lluvia? Que también es la otra cara. Una es el desborde de gente y la otra es cuando llueve y era al aire libre gran parte. Ahí también tenés un plan B, una contingencia. Claro, es que cuando un proyecto está bien hecho, tiene que tener. Más cuando vos ya inclusive reformulás el proyecto, pues ya tuviste experiencias anteriores, ¿no es cierto? Porque una de las cosas de los planes es aprovechar. Lo que también hubo desborde fue de o sea, no sé si el desborde fue del parque o el desborde fue de también las adyacencias, por ejemplo, de la policía tenía que tener la contingencia. Claro. Pero también, por ejemplo, me decía una alumna mía que trabaja en una heladería, que la heladería, por ejemplo, no dio abasto. Y ya de última ya ni vendían helado, o sea, vendían palitos, ya no tenían plan B, no tenían plan B. Para el siguiente fin de semana sí tuvieron un plan B. Pero lo fuerte fue el primer fin de semana y el negocio no fue tan negocio porque al verse desbordado perdieron parte de la venta.
en caso de un comercio, ¿sí? Al no tener la contingencia. Pasa porque, no sé si ustedes vieron que a veces uno va a un restaurante, por ejemplo, nuevo, que en Posadas cuando hay un restaurante nuevo, todo el mundo, los primeros días. Y por lo general uno va y lo atienden mal, no hay comida suficiente y siempre te dicen, no esperábamos tanta gente. Parece que la visión no era muy grande. Pues ellos no esperaban vender tanto, no esperaban que vaya, se llene de gente. Hacen un restaurante para que la gente no vaya, parece. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo yo, si voy a inaugurar y tengo toda la expectativa, voy a encontrarme con que no estoy preparada para atender a la gente? Y es lo que pasa, pero siempre. Siempre digo, hacen el negocio para que no funcione, porque yo tengo más vale que tenga exceso de stock y no que... A eso fue la pregunta, o sea, siempre tenemos que tener en cualquiera... Exactamente, claro. Tal cual, es parte de los objetivos. Dentro de los objetivos está la contingencia. Exactamente. Bueno, voy a ir redondeando. Puedo, no sé, hasta 4:30. Los elementos no, son los elementos de la organización ya. Sí, sí. No sé, acá está, creo que la clase siguiente tiene él. Tengo un poquito más para redondear. Muy bien. Los elementos de la, porque quiero terminar hoy con organización sobre todo, para empezar con otro tema, la clase que viene. Los elementos de la organización tenemos dos tipos de variables, estructurales y contextuales. Es decir, la organización no se encuentra aislada, sino que está dentro de un contexto. Y nosotros no solamente tenemos que mirar hacia adentro de la organización, sino tener en cuenta el medio en el que se halla. Entonces decimos, esas variables por un lado son las internas y por el otro lado las que hacen al sitio, lugar donde se encuentra inserta la organización. Y entonces vamos a tener variables estructurales, distribución del poder y complejidad que tenga la organización. Y elementos contextuales, el entorno, la tecnología, el tamaño de la organización, la globalización. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no solo se está situado en un contexto local, nacional, sino que inclusive ya mundial, ¿no es cierto? Con las comunicaciones como tenemos, con los medios audiovisuales, con todo. Hoy en día hacemos una teleconferencia, hacemos un video y estamos en cualquier parte del mundo situados acá. Entonces ya no solamente tener en cuenta nuestro medio, sino la globalización como un elemento más. Y la demanda ampliada, los consumidores piden a las empresas que produzcan cosas diferentes. Vamos a ver un poquito entonces cada una rapidito. Dentro de las estructurales dijimos los elementos internos, el poder y la complejidad en la distribución de las funciones, que esto lo vamos a ver más claramente y más desarrollado cuando veamos estructura organizacional, cómo se compone hacia adentro la empresa, ¿sí? Y los elementos contextuales vamos a tener todo lo que rodea a la empresa, el mundo exterior, la tecnología, el tamaño y la globalización. Si nosotros hablamos de el entorno de la organización, vamos a tener todo aquello que está cercano y próximo a la organización, todo aquello que se encuentra en un contexto medianamente cercano a la organización y todo aquello que es el macroentorno que está relacionado con la amplitud a la que quiere alcanzar la organización, ¿sí? No necesariamente, por ejemplo, si yo hago un espectáculo, decíamos, ¿sí? Aquello cercano, próximo, ¿qué va a ser? Todos los actores, todos aquellos que interactúan, y no estoy hablando del arte acá, estoy hablando de los que interactúan, proveedores, beneficiarios, competencia, colaboradores, ¿sí? Si hablo del microentorno, hablo aquello cercano, el ámbito local donde se va a desarrollar un espectáculo. Pero si hablo del macroentorno, estoy hablando de aquello que está más lejano, aquello, como yo decía en la visión, que quiero alcanzar. Por ejemplo, quiero tener el mejor parque del conocimiento del Mercosur. Entonces ya no estoy hablando de Argentina solamente ni de Misiones, estoy hablando de Brasil, Paraguay, Uruguay, ¿sí? Estoy hablando de pensar mucho más allá de lo que está a mi alrededor simplemente. Cuando uno hace un proyecto con los objetivos y un plan de acción, yo tengo que tener en cuenta todos esos entornos, no solamente lo que está alrededor mío.
Fíjense acá, cuando hablábamos de Tecnópolis, la cantidad de gente que vino de Paraguay y de Brasil. ¿Sí? Porque estamos enclavados en medio de la frontera. Entonces, no solamente fue la gente de Posada, de Misiones, sino también de Paraguay y de Brasil. De Corrientes, mucha gente también. De Corrientes, o sea, el ámbito se excedió, ¿no es cierto?, a la provincia, a la nación, porque estamos enclavados en un ícono que tiene todas fronteras. Entonces, por lo tanto, nosotros no solamente tenemos que pensar en esta organización y lo que está alrededor, sino incluso más allá. Vieron que cuando uno va a esos lugares que son internacionales, tienen inclusive los traductores, las visitas guiadas con traductores, todo pensado en mucho más allá de lo que es el microentorno, pensando en el macroentorno, ¿sí? Y si nosotros queremos con las ruinas llegar a esos lugares, tenemos que pensar en todo eso también, ¿no es cierto? Muy bien, la tecnología, los medios que necesitamos como materiales, como para trabajar con nuestra organización, la globalización es la presión que tenemos nosotros de ese macroentorno internacional que ya no solamente nos condicionan nuestro país, sino que estamos condicionados, dijimos, por todo lo que tenga que ver hoy con las comunicaciones, el resto del mundo, igual que la globalización. El tamaño, la estructura empresarial está directamente relacionada con el número de trabajadores, la cantidad de gente, el capital que tenga esa organización o la disponibilidad de recursos que tiene para gastar, ¿sí? Tiene que ver con la estructura que tenga, tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, cómo se van a estructurar para poder entrar dentro de lo que es el avance de esa organización y su crecimiento. La cultura de la organización. Así como nosotros tenemos nuestra propia cultura, toda organización va a tener también, ¿qué cosa? Una cultura organizacional. ¿Qué hace a qué cosa? Hace a la identificación de las normas, de los valores, de cómo se trabaja dentro de la organización. ¿Y qué hace? Se identifica a las personas, si están identificadas o no con esa organización, los valores dominantes que son aceptados por toda la organización. Por ejemplo, ¿cuál podría ser algún tipo de valor de una organización? ¿Qué les parece? Si yo digo, la cultura está compuesta por los valores que tiene la organización. ¿La confianza en quién? Porque es algo más inmaterial. Por ejemplo, podría ser cómo se trabaja en la organización. Se trabaja individualmente, se trabaja en equipo, cómo es el liderazgo dentro de la organización. Esos son valores de una organización, que no siempre son los mismos que los nuestros, ¿no es cierto? Individualmente son diferentes los valores. Cuando hablamos de organización, hablamos de la forma en cómo trabaja la organización, cómo hace que los empleados se sientan motivados. Eso puede ser cultura organizacional. Cómo se realizan, por ejemplo, la satisfacción del cliente interno del que se habla hoy día. ¿Sí? ¿Es la misma que la del cliente externo? ¿Cómo se contrata, se selecciona, cómo se capacita los recursos humanos? Todo eso hace a los valores de la organización. Muy bien. Estos son los principios que habíamos visto. Y la organización como sistema es lo último que les voy a dar, porque si no, entre que se me van a dormir y les queda otra hora. A veces un poquito llano, pero bueno, hay que darlo. Con esto después, para la próxima clase les voy a traer una actividad práctica. Así que vayan pensando en que van a trabajar con misión, objetivos, plan de acción. ¿Sí? ¿Cómo nos va a evaluar? Les voy a dar actividades prácticas, que pueden trabajar solos o en grupo, pero el en grupo tiene varias cabezas, entonces tiene más exigencia. Pero sí, pueden trabajar en grupo, no más de 4, eso sí. Pero le voy a dar actividades prácticas, cuando terminemos esta, le voy a dar una actividad práctica. De la próxima también. Bueno, ¿qué es un sistema? Un sistema es, ¿qué cosa? Un sistema social organizado por individuos y grupos de trabajo que responde a una determinada estructura. Es decir, un sistema tiene una estructura. ¿Qué es la estructura? La estructura es cómo funciona una organización.
La organización puede tener como una entrada, puede tener dentro de la organización un proceso y puede tener una salida. Eso es trabajar como de forma sistémica, es decir, como un conjunto de procesos organizados donde hay una entrada y hay una salida. En la entrada, ¿qué tenemos por lo general? Los recursos de la organización. Luego tenemos un proceso donde se agrega valor a la actividad o se transforma una actividad. Y luego tenemos una salida que tiene un bien o servicio, que se produjo en la organización o que se le agregó valor dentro de la organización. ¿Sí? Si es una fábrica, nosotros decimos agarra la materia prima, transforma y saca un producto elaborado. Si es un servicio, se compone de ¿qué? De distintos recursos que van a ser conjugados y va a salir una actividad, pero que es inmaterial y no material. ¿Sí? Ese proceso, si fuera simplemente comercial, ¿qué sería? Comprar mercadería, agregarle valor y vender con un precio mayor. ¿Sí? Y si fuera cultural, ¿cuál es? ¿Productivo o comercial? Por lo general es productivo. ¿Y puede ser comercial también o no? Sí. Ay, no hubo duda ahí, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Puede ser comercial? Sí, de hecho puede ser comercial, ¿no es cierto? Y no deja de ser productivo. Porque igual se está produciendo un bien o un servicio que va a ser vendido. ¿Está? Entonces, vamos a trabajar siempre como un sistema con recursos que entran a la organización, con proceso transformador dentro de la organización y con un bien o un servicio que se elabora a partir de ese proceso. Sin dejar de tener en cuenta entonces el entorno, decíamos, en que se encuentra la organización. ¿Está? Bueno, muy bien. Hasta acá vamos a dar hoy.